Hola, vamos a hacer este segundo ejercicio también relacionado con el tema del campo eléctrico. Este ejercicio es un poco más difícil que el anterior, ya que aquí tenemos dos cargas y entonces pues nada, tenemos que calcular varias cosas, ¿no? Entonces tenemos dos cargas, ¿vale? De 2 microculombios. Tened en cuenta que cuando encontréis esta unidad, el micro, ¿vale? Microculombio, que sepáis o que tengáis en cuenta que vale 10 elevado a menos 6 culombios. Entonces nada, tenemos dos cargas de 2 microculombios que se encuentran en los vértices opuestos de un cuadrado de 1 metro de lado. O sea, una carga se encuentra aquí y la otra aquí. Como datos nos dan la constante eléctrica, ¿no? En el vacío, que es 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado partido por culombio cuadrado. Entonces, en primer lugar, nos pide que calculemos el campo eléctrico en el punto B, ¿vale? Aquí. Bueno, pues el campo eléctrico que se simboliza por E, se define como la fuerza por unidad de carga positiva en un punto. Eso quiere decir que en ese punto, en el punto B, lo que tenemos que hacer es imaginarnos que existe un culombio positivo, o sea, una carga de un culombio, ¿vale? Positivo. Y entonces tenemos que ver qué fuerza ejercen tanto esta carga como esta carga en ese culombio positivo imaginario. Bueno, pues esta carga positiva ejercerá sobre este culombio positivo una fuerza de repulsión, ya que las dos cargas son cargas positivas. ¿Vale? Lo vamos a representar esta, mediante este vector de aquí. ¿Vale? Y esta otra carga ejercerá sobre este culombio positivo una fuerza de repulsión también dirigida, bueno, tiene la misma dirección que el eje X y con sentido negativo, o sea, hacia la izquierda. Bueno, pues la intensidad de campo total será la suma de estos dos vectores, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a calcular. ¿Cuánto vale esta intensidad de campo E, que será la suma de E sub 1 y de E sub 2? ¿Vale? O sea, E sería la suma vectorial de E sub 1 más E sub 2. Este sería el principio de superposición. Bueno, para calcular tanto E sub 1 como E sub 2 nos vamos a valer de esta fórmula, ¿vale? Que sería E igual a K por es la misma fórmula que utilizamos en el problema anterior, en el problema 1. K por Q, Q sería la carga que crea el campo, ¿vale? En el caso de E sub 1, ¿vale? De E sub 1, la carga que habría que sustituir aquí, habría que poner aquí, sería esta carga de 2 microculombios, partido por R. Vamos a poner ya la fórmula que nosotros vamos a utilizar, que sería R al cubo multiplicado por el vector posición, ¿vale? Y para calcular E sub 2 utilizaríamos la misma fórmula. Entonces vamos a sustituir directamente. Vamos a calcular E sub 1. E sub 1 que sería este vector. ¿Vale? Bien, pues para calcular E sub 1 tendríamos que poner aquí 9 por 10 elevado a 9. Ahora la carga es esta, o sea 2 por 10 elevado a menos 6 culombios. R sería la distancia que hay desde la carga hasta el punto, ¿vale? O sea, esta distancia que hay aquí. Esta distancia no nos la dan, pero forma parte, ¿vale? Este lado de aquí forma parte de un triángulo rectángulo y sabemos los catetos. Esta longitud de aquí vale 1 y esta otra longitud vale 0,5, con lo que la hipotenusa, este valor, ¿vale? Esta distancia vale la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0,5 al cuadrado. Bien, eso lo elevamos al cubo
Y ahora lo tenemos que multiplicar por el vector posición, ¿vale?, de este punto con respecto a esta carga. Ese vector posición sería el vector que va desde aquí hasta aquí, ¿vale? Este sería el vector posición, que lo vamos a llamar R sub 1, ¿vale? El vector posición R sub 1 sería, abrimos aquí un paréntesis, y sería el 0,5, ¿vale? Porque tened en cuenta que esta distancia que hay aquí vale 0,5 metros. Pues sería el vector 0,5i, y ahora, como va hacia abajo, sería menos 1j. 1j. Voy a poner el 1 también, ¿vale? Aunque no es necesario, pero lo voy a poner. Eso sería el vector E sub 1. Y ahora el vector E sub 2, vamos a ver, sería más, volvemos a utilizar la fórmula para calcular la intensidad de campo. Sería K, que es 9 por 10 elevado a 9, 9 por 10 elevado a 9. Aquí no nos va a caber esto, entonces lo que vamos a hacer va a ser, vamos a trasladar todo esto que hay aquí, lo vamos a poner aquí abajo para que nos quepa. Esto sería el valor de E. Bien, pues 9 por 10 elevado a 9, que multiplicaría a la carga que crea el campo eléctrico E sub 2 en este punto, que sería 2 por 10 elevado a menos 6, 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios, partido por R, que es la distancia que hay entre la carga y el punto, esta distancia que hay aquí. Esa distancia vale 0,5, 0,5, que estaría elevado al cubo, y ahora lo multiplicaríamos por el vector posición, que sería el vector posición que va desde la carga hasta ese punto. Ese vector posición sería este que hay aquí, el que estoy dibujando ahora mismo, ¿vale? Ese vector posición lo voy a llamar R sub 2, ¿vale? Ese vector posición sería, como va o está dirigido hacia la izquierda, sería el menos 0,5 por el vector unitario i. Pues bien, si hacemos esa operación, toda esta operación, nos da un valor para E igual a menos 65560 y menos 1, 2, 8, 7, 9 J. Las unidades de la intensidad de campo sería Newton partido por coulombio. Esto ya lo hemos explicado en el ejercicio anterior. Bien, si nos pidiese que calculásemos, por ejemplo, el módulo, ¿vale?, su módulo, pues no tendríamos más que calcular la raíz cuadrada, ¿vale?, de las componentes, ¿vale?, de ese vector al cuadrado. O sea, menos 65560. No haría falta poner el paréntesis. Entonces sería menos 65.560 al cuadrado, ¿vale? Menos 12.879 también al cuadrado. Este sería el módulo. Bien, en el apartado B nos pide calcular el potencial electrostático en los puntos A y B. Bueno, pues estas dos cargas crean tanto en A como en el punto B un potencial. A este potencial que hay aquí lo voy a llamar V sub 1, y a este potencial al que existe aquí, en este punto B, lo vamos a llamar V sub 2. Bueno, voy a borrar todo lo que hemos dibujado aquí, ¿vale? Porque para no liarnos.
Bien, entonces aquí existe un potencial V sub 1 y aquí existe otro potencial V sub 2. ¿Vale? Vamos a calcular, bueno, el potencial V sub 1 será a su vez la suma de los potenciales que crean esta carga y esta otra en ese punto. ¿Vale? Para calcular el potencial nos valemos de la fórmula V igual a K por Q partido por R. Entonces vamos a calcular V sub 1. Repito que V sub 1 sería el potencial que crea esta carga en este punto más el potencial que crea esta otra carga en ese mismo punto. Vamos a empezar con esta carga que hay aquí, la carga que está en el eje X, ¿vale? Sobre el eje X. Pues bien, empleamos esta fórmula, sería 9 por 10 elevado a 9. Q es la carga que crea el potencial, ¿vale? En este punto, que sería 2 microcoulombios, o sea, 2 por 10 elevado a menos 6, dividido por la distancia que separa la carga del punto. Esta distancia es 1 metro. Y a eso le tenemos que sumar el potencial que crea esta carga en este punto. Utilizamos la misma fórmula. K, que es 9 por 10 elevado a 9. Y ahora la carga que crea el potencial aquí es 2 microcoulombios, o sea, 2 por 10 elevado a menos 6, dividido por la distancia que separa el punto de la carga, que es 1 metro. ¿Vale? Bueno, si realizamos esa operación, nos da un valor de 36.000 julios partido por coulombio o bien voltios. ¿Vale? Ahora vamos a calcular el potencial que existe en el punto B, que vamos a llamar V sub 2. El potencial V sub 2 sería la suma de los potenciales que crean tanto esta carga como esta otra en el punto B. Vamos a empezar a calcular el potencial que crea esta carga de aquí, ¿vale? Sobre este punto. Sería K, que es 9 por 10 elevado a 9. Ahora nos toca escribir aquí la carga que crea el potencial en este punto, que es 2 microcoulombios, o sea, 2 por 10 elevado a menos 6. Si fuese una carga negativa tendríamos que poner aquí el signo menos, ¿vale? Dividido por la distancia que separa la carga del punto, que es medio metro, o sea, 0,5, y ya está. Este sería el potencial que crea esta carga en este punto. Y a ese potencial hay que sumarle el potencial que crea esta carga en este punto, ¿vale? Que sería más K, que es 9 por 10 elevado a 9. Ahora lo multiplicamos por la carga que crea, ¿vale? El potencial en este punto, que es 2 microcoulombios, o sea, 2 por 10 elevado a menos 6. Y ahora tenemos que dividirlo por la distancia que hay desde aquí hasta aquí, ¿vale? Esa distancia hemos dicho que se puede calcular por Pitágoras y es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0,5 al cuadrado. ¿Vale? Pues bien, si realizamos esa operación nos da un valor de 52.100 voltios. Pues bien, estos dos serían los potenciales, ¿vale?, que se encuentran o que existen en los puntos A y B. Apartado C. El apartado C nos pide calcular el trabajo externo necesario para llevar una carga de menos 2 microcoulombios desde A hasta B. O sea que imaginemos que en el punto A tenemos una carga de menos 2 microcoulombios y entonces tenemos que trasladarla con nuestra mano, ¿vale? Es un trabajo externo. Tenemos que coger esa carga y trasladarla desde aquí hasta aquí. Entonces nos pide que qué trabajo debemos realizar. Es un trabajo externo, el trabajo que mi mano debe realizar, ¿vale? Pues bien, el trabajo externo de una fuerza externa se calcula con la diferencia de las dos energías potenciales, o sea, sería se correspondería con la variación de energía potencial,
¿vale? La energía potencial se calcula mediante esta fórmula, K por Q, que es la carga que crea el campo, por Q', que sería la carga que yo voy a trasladar, partido por R. Pues bien, como tenemos que calcular la variación de energía potencial, esto sería la energía potencial final, o sea, la que posee la carga en B, menos la energía potencial que tenía al inicio, o sea, en A. ¿Vale? Bueno, como la energía potencial, hemos de tener en cuenta que todo esto que hay aquí, ¿vale? Eso lo que he rodeado sería la definición de potencial, ¿vale? O sea que la energía potencial es igual a Q', que sería la carga que yo voy a trasladar por el potencial. Bueno, pues vamos a sustituir esta fórmula de aquí, estas dos energías potenciales, por su equivalente. O sea que el trabajo, me voy a venir aquí, a continuación, el trabajo externo sería la energía potencial que posee la carga en B, que sería la carga que estoy trasladando, o sea, menos 2 microcoulombios, que sería por 10 elevado a menos 6, por el potencial en B, que lo acabo de calcular, ¿no? El potencial en B sería V sub 2, ¿vale? V sub 2, o sea, 52.100, ¿vale? Este es el potencial en B, que llama V sub 2, y este sería el potencial en A. Bueno, pues el potencial en B, esto lo debo multiplicar por 52.100, ¿vale? Y eso le tengo que restar la energía potencial en A. La energía potencial en A, o sea, esto que hay aquí es la carga que yo voy a trasladar por el potencial en A. La carga que traslado es menos 2 microcoulombios por el potencial en A, que hemos dicho que era 36.000 voltios. Bueno, pues ya estaría. El resultado de esa operación nos da un valor de 0,032 julios. Bueno, ese sería el resultado. Vamos ahora con el apartado D. El apartado D lo que nos pide es calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico para llevar esa misma carga desde B hasta A. Bien, el trabajo que realiza mi mano, ¿vale? Tener siempre en cuenta que es la variación, es un trabajo externo, es la variación de la energía potencial. Pues bien, si en lugar de pedirnos el trabajo que realiza una fuerza externa, nos pide que calculemos el trabajo que realiza el campo eléctrico, que es una fuerza conservativa, ¿vale? Coincide con este valor, pero con el signo menos. O sea, se coincidiría con la menos variación de energía potencial, ¿vale? Bueno, como nos pide calcular el trabajo del campo eléctrico, ¿vale? Sería la menos variación de la energía potencial, eso sería menos la energía potencial final, como hay que llevarlo desde B hasta A, ahora A sería la posición final, con lo que aquí tendríamos que poner la energía potencial en A menos la energía potencial que tenía al principio, que es la que tenía en el punto B, ¿vale? Sería la energía potencial en B. Bueno, como esto que hay aquí es la energía potencial vamos a ver, en B menos la energía potencial en A, ¿vale? Que sería esto. La energía potencial en A menos la energía potencial en B será, o sea, todo esto
será menos 0,032, con lo que la energía, el trabajo que realiza el campo eléctrico será menos 0,032 julios, o sea, 0,032 julios sería el trabajo que realiza el campo eléctrico cuando trasladamos o cuando se traslada la carga desde B hasta A.